¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar esta reunión. Vamos a comenzar la reunión de predicación. Después de haber cantado, vamos a seguir cantando un poquito más. Vamos a cantar un himno y un coro. Vamos a cantar el himno 123 para que lo vayan buscando. Y nos vamos a esperar a Juanma que va a tener la música. 123 dice: Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado al entrar al mesón en pesebre, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. El himno 123. De pie, por favor. Cantamos la tercera estrofa. Vamos a tener un momento de oración. Le vamos a pedir a Guillermo si puede tener la oración para comenzar la reunión y presentar al predicador. Vamos a orar. Digo para la pantalla, para la web, que esta es una audición, una reunión de la Iglesia Cristiana Evangélica en Espeleta, Nicolás Videla Solesi, en la calle 274, ¿no? Para todos los que quieren acompañarnos de forma personal. Vamos a orar al Señor. Nuestro Padre, te damos gracias por poder cantar estas canciones tan preciosas. Ven a mi corazón, oh Cristo. Señor, predicamos justamente para eso, para que almas preciosas, con arrepentimiento y fe en tu persona, Señor Jesús, puedan decirte en esta mañana, donde estén, en un hospital, en una cárcel, en una casa vacía y triste, caminando por la calle, pero donde estén puedan decir, ven a mi corazón, oh Cristo.
e instantánea tú te vas a instalar en el corazón arrepentido, como te instalaste en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Queremos pedir que bendigas a nuestro querido hermano Moisés Lencina, que va a predicar tu palabra sobre el Evangelio de Juan, capítulo 5, y que escuchemos con atención, que Moisés pueda ser el portavoz de Dios para nuestras almas. Así lo ponemos delante de tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Moisés Lencina predica la palabra. Gracias, Guillermo. Como decía Guillermo, vamos a hablar en esta mañana sobre el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y quiero decirles que acá vamos a encontrar 5 cosas importantes. La primera que vamos a encontrar es lo que dice el Señor. La segunda, lo que afirma el Señor. La tercera, el beneficio que ofrece el Señor. La cuarta, la gran excepción que también nos ofrece el Señor Jesús. Y la quinta y última, el maravilloso cambio que el Señor Jesús ofrece a todo aquel que se acerca a Él. Así que vamos a leer San Juan capítulo 5, versículo 24. No voy a leer más versículos, pero después les voy a mencionar cómo viene la trama de donde termina esto. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Con este solo versículo podemos desarrollar en esta mañana algunos pensamientos que el Señor me fue dando, no de ahora, de hace ya varios meses atrás. Uno empieza leyendo y de pronto se encuentra con algo que impacta en el corazón de uno. Como hijos de Dios, la palabra nos impacta, nos llama, nos golpea, nos quiere decir algo. Y uno se pone a estudiarla, a analizarla y empieza a encontrar, palabra por palabra, las cosas que Dios quiere decirnos a los hijos de Él. Siempre nos habla por su palabra. ¿Qué palabra es esta? Pablo le decía a Timoteo, su hijo espiritual, en el capítulo 1 de 1 Timoteo y versículo 5 le decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y agrega algo personal, de los cuales yo soy el primero. Esta es la palabra que queremos en esta mañana entregar, para que todas las personas, para que todos mis hermanos en Cristo también la tengan por digna esta palabra de Dios. A veces tenemos nuestra Biblia colocada ahí en alguna parte o en un escritorio o en algún mueble ahí, y nunca la abrimos para leerla. La palabra está para leerla todos los días, porque la palabra de Dios es como el espejo donde uno se mira todos los días a ver cómo está. Va a salir a hacer compras o va a salir a algún lugar especial y nos miramos al espejo a ver cómo me quedó la corbata, cómo me quedó el peinado. Y las chicas, ni hablar, se pasan horas enfrente del espejo, porque tienen que mirarse bien cómo queda el maquillaje, todo lo que usan las chicas, que no está mal. Vienen bien presentables con su rostro hermoso.
Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que mirarnos. Porque la palabra, ¿qué es? ¿Por qué dije que es como un espejo? Porque nos dice cómo estamos y nos dice cómo tenemos que estar. Si vemos alguna imperfección, si vemos que tenemos la barba, nosotros los varones, si vemos que tenemos mucha barba, no nos gusta la barba, a algunos sí les gusta la barba, está de moda la barba, hace varios años ya, y le gusta, pero se la cortan en una medida que sea coherente, presentable. Y así es la palabra de Dios. Me dice cómo estoy, igual que el espejo, y me dice cómo tengo que estar. Así que tenemos que abrirla todos los días, hermano. ¿Y cómo empieza esto? Yo encontré 5 puntos importantes que les mencioné. Por eso, al analizarla, vemos cómo empieza el texto bíblico. Empieza con una afirmación. De cierto os digo. O en otras palabras, en verdad os digo. Y ahí empieza el Señor a dar este maravilloso mensaje. Muchos de los que estaban alrededor de él, si uno lee los versículos anteriores, se enojaban con él y lo buscaban para matar porque decía ser igual a Dios. Versículo 17, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La palabra griega aquí para esta expresión, hacerse igual a Dios, es patera idiom, idéntico al Padre. Y los judíos le tenían una bronca por todo esto. Quebrantaba el día sábado. El Señor les tuvo que decir, yo soy el Señor del sábado. Y les tenía que refutar todas sus costumbres que tenían, toda la tradición que tenían ellos. Porque el Señor Jesús vino a traer un nuevo mensaje, vino a traer una nueva enseñanza, vino a dar una doctrina diferente a lo que la ley antigua marcaba. Entonces, palabra fiel y digna, dijo el apóstol Pablo, de ser recibida por todos. Por eso queremos entregar en esta mañana esta palabra fiel y digna de parte de Dios. Y entonces, la primera cosa que encontré fue lo que dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor? El que oye mi palabra. Esa parte está en el versículo 24. El que oye mi palabra. No pide algo difícil. ¿Se dan cuenta? ¿Quién no puede oír? Solamente alguien que está sordo de ambos oídos. Algo que no cuesta ningún trabajo, el que oye mi palabra. Muchos me decían, yo me siento bien cuando escucho la predicación, me escucho bien, incluso cuando escucho por la radio algún mensaje me siento bien. Pero el texto no se cierra ahí. El texto dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Esa parte, ya ahí cuando tienen que ir a esa parte y cree, ya ahí muchos se paran y dicen,
¿me conviene o no me conviene? Dice, no, porque ustedes son así, ustedes son... No hace falta, gracias. Ustedes son así, son asá. No, nosotros somos lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser. Obedecemos esa palabra, el que oye mi palabra, la oímos y creemos en el Dios que lo envió a Jesucristo a este mundo. El Señor Jesús en el cielo seguramente estaba rodeado de todos los mejores bienes en la presencia de su Padre Dios. Tendría todo, no le faltaba nada, pero había un plan que cumplir. El plan que Dios desde el principio lo fue manifestando. Cuando en el jardín del Edén nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, tomando el fruto del árbol que Dios les había prohibido que tenían que tomar. Pero el enemigo que estaba ya, que había sido echado a este mundo, que es el dueño, el príncipe de la maldad, estaba ahí cerca. Seguramente Eva estaba mirando el fruto de ese árbol. Y ahí empezó la conversación muy sutil, porque el diablo es muy, muy astuto. Se metió con que Dios dijo que no deben comer de ese árbol. Os ha dicho. De todo árbol podemos comer, pero del que está en el árbol que está en el medio del huerto, la ciencia del bien y del mal, no comáis, para que no muráis, le había dicho Dios. ¿Y qué dijo el diablo? No, no moriréis. ¿Qué van a morir? No, sabe Dios, miren qué palabras, sabe Dios que el día que de él comiere, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y la Biblia narra con claridad. Lo dice con claridad. Vio que el árbol, el fruto era bueno para comer. Y tomó, comió. Y fue y le dio también a su marido, a su esposo, a Adán. Y cuando se dieron cuenta, fueron abiertos sus ojos. Se despertó ese conocimiento del bien y del mal y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Es lo que hace toda la humanidad. Todas las personas hacen lo mismo. Saben que están mal, saben que el pecado que están cometiendo es horrendo, es horrible, y se esconden, y se esconden, y se esconden, se quieren esconder. La Biblia narra ya en Génesis al principio y dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué pregunta? Un día me preguntó a mí, ¿dónde estás, Moisés? Un día te preguntó a ti, ¿dónde estás, Guillermo? A vos te preguntó también. Y así a cada uno de nosotros nos fue preguntando. ¿Y qué dijo Adán? Me escondí porque tuve miedo. Porque estaba desnudo. Sabía que en esa condición, en esa situación, no podía presentarse delante del Dios Santo, eterno y poderoso. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Un sacrificio para con esas pieles cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Y de ahí uno mira eso y se remonta al Nuevo Testamento, acá en la Biblia. Podemos pasar, por supuesto, por los profetas y podemos darnos cuenta cómo estaban anunciando cómo iba a ser este Mesías que iba a venir, que los judíos estaban esperando. Pero cuando el Mesías llegó a la tierra, nunca lo quisieron aceptar. Este mismo evangelio dice al principio, en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
También este evangelio habla de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Queridos oyentes, hermanos y amigos que están presentes aquí, ese es el estado de la humanidad, el triste estado de la humanidad. Y nosotros queremos proclamar en esta mañana lo que dice el Señor Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Pero en segundo lugar, lo que afirma el Señor: tiene vida, y cree al que me envió, a Dios. Como le decía hoy, puede ser que estemos escuchando solamente la palabra de Dios y la estamos dejando pasar. No hacemos lo segundo, no creemos. Es importante creer. El Señor afirma: y cree en el que me envió. Hay que escuchar y hay que creer. En tercer lugar, el beneficio que nos da el Señor Jesús, lo que podemos recibir de Él. Mucha gente hoy en día pide beneficios, pero beneficios económicos. Y beneficios que no alcanzan, porque nos damos cuenta día tras día la cantidad de personas que están recibiendo esos beneficios, gente que nunca trabajó, nunca aportó, y sin embargo, de lo que nos descuentan aquellos que hemos trabajado tantos años y que hemos aportado, de todo eso nos están sacando para dárselo a miles y miles de personas, pero que no les alcanza de todas maneras. Por más beneficios y bonos que le estén dando, nunca les va a alcanzar, porque la gente no oye la palabra de Dios, no cree tampoco al que le envió. Están lejos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y es triste mirar todo esto. Hace pocos días iba para el centro de Quilmes en el micro y yo iba con mi Nuevo Testamento leyendo los Proverbios de Salomón. Y así de enfrente, yo estaba en el banco de una sola fila y enfrente estaba un hombre que me miraba. Y de pronto me dice: por fin hay alguien que lee la Biblia. Y entonces me doy vuelta y le digo, ¿usted tiene Biblia? Sí, soy creyente en Cristo. ¿Y dónde está su Biblia? ¿Por qué no la viene leyendo? Hay que leerla en todo tiempo. Dice, a veces uno sale apurado y se olvida. Y verdaderamente todo el mundo anda apurado. Todos andan corriendo de un lado para el otro. El que no tiene que hacer trámites tiene que llegar a un horario porque tiene turno con un médico u otra cosa. Siempre estamos corriendo. Pero para Dios y para su palabra no tenemos tiempo. Y se avergonzó este hombre. Le dije, no tenga vergüenza. Me alegro que pudo testificar que es un creyente en Cristo Jesús. Y la gente nos miraba, obviamente. Y entonces levanté el Nuevo Testamento. Sí, esta es la segunda parte de la Biblia. Es el Nuevo Testamento. Pero siempre acá encuentro cosas hermosas para mi vida,
para mi espíritu y me siento confortado con ella. Todos deberían conseguirse este Nuevo Testamento o la Biblia completa si quieren. Deberían conseguirla y leerla. Porque Jesús, ¿qué dijo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan de ese versículo hermoso también? Vida eterna. Ese beneficio es maravilloso para nosotros. Para ti también, querido oyente, que nos estás viendo a través de la web, también es útil. Y te invitamos que te acerques aquí a Solesi 274, como ya dijimos, y nos acompañes. Y si tienes preguntas, dudas, te la vamos a aclarar a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Pero en cuarto lugar, mencioné la gran excepción. Encuentro acá también en este versículo la gran excepción. ¿Cuál es la gran excepción? No vendrá a condenación. ¿De qué condenación me habla? De la condenación de un lugar llamado infierno. Un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es el lugar de tormento eterno. No es como muchos creen que nos tiran en el fuego ahí y se incineró el cuerpo y se terminó todo. No. El fuego va a ser la conciencia que les va a quemar por no haber aceptado esta palabra de Dios, por no haber oído la palabra de Dios, por no haber creído en Dios, el cual envió a Jesucristo su Hijo, como dice el texto. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y ahora sí, y no vendrá a condenación. Yo encuentro ahí la gran excepción que el Señor Jesús puede hacer con cada uno de nosotros, con tu vida, como lo hizo en mi vida y la vida de mis hermanos. Hay que prestarle mucha atención a esta palabra bendita de Dios, la gran excepción. Pero en quinto lugar, dice, tiene vida eterna y el maravilloso cambio, tiene vida eterna. Y el maravilloso cambio que hace el Señor es el siguiente. Mas ha pasado de muerte a vida. Nos quiere evitar que vayamos al lugar de condenación eterna. Y nos ofrece este cambio extraordinario. Ese cambio que experimentamos cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Ese cambio que lo vivimos día a día, lo vivimos con gozo. A pesar de la problemática que nos pueda rodear en este mundo, a pesar del problema económico que está viviendo nuestro país, sobre todas esas cosas nosotros estamos por arriba, porque el Señor, nuestro Dios, nos sustenta y nos da la sabiduría para poder vivir cada día tomado de su mano y guiado por su Santo Espíritu. En esta mañana, el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros. Está al lado de cada uno de nosotros. Nos está abriendo el entendimiento para que recapacitemos y para que pensemos seriamente sobre este tema. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Vas a ser exceptuado de esa condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Y la vida que ofrece el Señor es la vida eterna. Es la vida eterna junto con Él. Un día el Señor Jesús fue llevado cargando una cruz, ascendiendo la colina del Monte Calvario, que estaba en las afueras de Jerusalén, está en las afueras de Jerusalén. Un día fue a una tumba donde Nicodemo y José de Arimatea lo pusieron allí. Lo dejaron. Pero la guardia romana, que era el imperio que estaba dominando sobre el pueblo de Israel en ese momento, pusieron una gran piedra y la sellaron y pusieron guardias para que custodiaran. Porque el Señor había enseñado que iba a volver a resucitar, iba a volver a vivir. Él dijo, derribad este templo, y no se refería al templo de Salomón, se refería a su cuerpo, y en 3 días lo reedificaré. Y algunos captaron un poco el tema y dijeron, pongamos guardia, no sea cosa que vengan de noche sus discípulos, lo hurten y después sea el peor error que el primero. Estaban preocupados. Pero ¿qué pasó? El ángel de Dios vino, removió la piedra y los guardias de miedo quedaron como muertos. Y el Señor resucitó. El Señor se levantó con el poder que el Padre lo fue a despertar. Y muchos lo vieron, pero los que lo crucificaron nunca más lo vieron. Ni Poncio Pilato, ni Herodes, ninguno de ellos, ninguno de los que lo condenaron lo pudieron ver más. Solamente lo vieron los suyos. Y un día, también en una montaña, reunidos con los suyos, fue levantado al cielo. Fue llevado. Y sus discípulos quedaron con la vista puesta al cielo hasta que un ángel se presentó y le dijo, varones Galileo, ¿qué estáis mirando arriba al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así volverá como le habéis visto ir. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, el tema fundamental para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido oyente, querido amigo, si hay alguna persona aquí presente entre nosotros que todavía no lo recibió a Cristo en su corazón, es el momento de recapacitar, es el momento de volver su mirada hacia el Creador, hacia el Dios eterno, hacia el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte, como le dijo el apóstol Pablo al carcelero allá en Filipos, cuando él dijo, señores, ¿qué debo hacer? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No habrá alguna persona en esta mañana que quiera tomar esta decisión firme, aferrarse a la mano de aquel que fue clavado de manos y pies en el madero de la cruz? Aquel que resucitó y que está sentado ahora a la diestra de Dios Padre. Y un día, como dijo el ángel a los discípulos, así como lo habéis visto él, ir, volverá. Va a venir en una nube. No va a poner sus pies en la tierra, pero va a venir y va a levantarnos a todos aquellos que hemos creído en Él, en su palabra,
y hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Quieres en esta mañana recibir a Cristo en tu corazón? ¿Hay alguna persona que quieras manifestar que lo va a recibir en este día para tener la paz y el verdadero gozo que el Señor ofrece? Él no ofrece la paz como la paz que ofrece el mundo. Nuestros grandes gobernantes de todo el mundo hablan de paz y de seguridad. Y Pablo habló sobre este tema también. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Hablan de paz y de seguridad, pero los misiles siguen cruzando los espacios y haciendo destrucción por doquier. Miles de personas, de almas que pasan a la eternidad y no sabemos si pasan con Cristo en el corazón o van a la perdición, a la condenación eterna. Que no sea tu caso en esta mañana. Dejo esta pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a oír la palabra de Dios? ¿Vas a creer en el Dios que envió a Jesucristo, su Hijo, para que venga a hacer esta ofrenda de sacrificio, muriendo en la cruz? Murió por amor de nosotros. Murió para librarnos del pecado y del mal. ¿Qué vas a hacer? No dejes pasar esta oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, Moisés, por tu palabra y agradecidos, nada más para agregar, ¿no? El Señor nos ha puesto un mensaje para reflexionar. Agradecemos que el Señor lo instruyó a Moisés en su semana para poder estudiar este tema y recordar, llevémonos estas preguntas que nos hacíamos y pensar en esto. ¿Oímos la palabra del Señor? ¿Estamos atentos a lo que Él nos quiere decir? Hoy el Señor nos ha hablado. Escuchémoslo, trabajemos en la semana en eso. ¿Creemos que el Señor murió por nosotros, que Él es nuestro Salvador? Es el momento de tomar una decisión. Moisés invitó a la reflexión a cada uno, pero también está el premio. Dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Hemos nacido de nuevo, hemos dejado todo lo viejo, todo lo pasado quedó en otra historia, en otra vida, y hemos renacido. Aquellos que no han tomado la decisión, es el momento para hacerlo, y aquellos que lo hemos hecho, disfrutamos de esas bendiciones que el Señor nos da. Para concluir la reunión, quería hacer los anuncios de la semana. El día martes tenemos reunión de oración y estudio bíblico a las 19:30 horas. Esta semana es en la iglesia de 115, 19:30 horas, estamos invitados. La costumbre de tener siempre la reunión acá en Solesi a las 19:30. El día martes, el hermano Mancilla con la consultoría, miércoles. Los días sábados tenemos la reunión de jóvenes, los viernes tenemos la reunión de adolescentes y los días domingos esta reunión que tuvimos hoy temprano, la Cena del Señor, donde están todos invitados, no importa que sean hermanos o no, pueden participar también. Y la escuela bíblica, ahí los chicos escuchan que están de fondo, así que ya han terminado. Para finalizar, vamos a tener una palabra de oración. Me gustaría, si Juan, no sé si podés orar, ¿sí? Te voy a invitar aquí al frente para finalizar la reunión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, con todo respeto, para pedirte que tú sigas obrando en nuestros corazones, después de haber escuchado esta palabra tan claramente explicada. Padre Celestial, y también por todos estos niños que están siendo instruidos en estos momentos, que tu palabra llegue profundamente en ellos, para que desde su niñez
puedan aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Te agradecemos, oh Dios, por estos momentos y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.